En este vídeo vamos a revisar 5 peleas reales que tuvo Bruce Lee. Algunas ya las conoceréis y otras, estoy seguro, os serán desconocidas. Yo, ya sabéis, soy un estudioso de la vida y del estilo de combate de Bruce Lee. Me parece un personaje fascinante, además de una grandísima inspiración. Hay algo que muchos no sabéis, y es que yo he estado practicando durante años su estilo de combate, que en realidad no debería de haberse comercializado como tal, más que nada porque él estaba totalmente en contra, por razones por las que no voy a entrar en este vídeo. Pero bueno, yo he estado durante varios años entrenando lo que él enseñaba, su propia manera de entender las artes marciales, denominada Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor. El primer arte marcial que él empezó a entrenar de manera seria fue el Wing Chun. Sí que es verdad que con su padre había practicado algo de Tai Chi Chuan, pero el que se considera el primer arte marcial, la base del estilo de combate de Bruce Lee, fue el Wing Chun. Él, ya sabéis, fue a la escuela de Ip Man en Hong Kong cuando tenía probablemente 15 años, no 13 como se ha dicho, pero bueno, empezó a entrenar Wing Chun en la escuela de Ip Man, pero no con el mismo Ip Man, ya sabéis. Won Shun Leung se encargaba de la parte física, era un alumno aventajado de Ip Man y se encargaba de enseñar a los más novatos. Ip Man trataba sobre todo a los más avanzados, a los estudiantes más avanzados y la parte más filosófica del arte marcial. Tened en cuenta también que en muchas escuelas de Kung Fu en China era normal que el maestro principal le enseñase solo a los estudiantes más avanzados, y estos a su vez enseñaban a los novatos. Él estuvo entrenando, por cierto, hasta que lo echaron por tener parte de ascendencia caucásica, ya que Ip Man no enseñaba a blancos, ni a latinos, bueno, ni a españoles, ni a rusos, ni a japoneses, solo a chinos. Y bien, sin más dilación vamos a meternos con la primera pelea. 2 de mayo de 1958. Un Bruce Lee a punto de cumplir 18 años tuvo un combate callejero contra un practicante de Cho Lee Foot. El practicante contra el que se peleó se llamaba Chung, o sea, Bruce Lee contra Chung. Esto pinta bien. Esta historia la relata su instructor en la escuela de Ip Man, Won Shun Leung, que por cierto el señor Wong para los amigos, vamos a llamarle. A decir verdad no le llamaban señor Wong, sino manos habladoras, talking hands. ¿Y por qué? Porque repartía leches como panes. Y tengo que decir también que a este respecto Ip Man no era ningún santo, no solo no enseñaba a extranjeros, sino que animaba a sus estudiantes a pelearse en la calle, a probar las técnicas, y no eran discretos ni lo hacían de manera sutil. Elegían a su objetivo por la calle, le empujaban y luego, si la víctima se rebelaba contra ellos, le pegaban. Y si él, la víctima en cuestión, no les devolvía los ataques después de su primer puñetazo, pues bueno, entonces le decían que es que se habían equivocado de persona y se iban. Bien, volvamos a la pelea, que iba a durar un par de rounds de 2 minutos. ¿Y dónde iba a darse? En la azotea de un edificio en Hong Kong, donde era normal que se dieran este tipo de encuentros, lejos de los ojos de curiosos y también, sobre todo, de la policía. Bien, empieza el combate y Bruce, ya sabéis, adopta la típica posición de Wing Chun. Su oponente no, su oponente empieza a circular a su alrededor, nota un hueco y de repente ¡boom!, le mete un puñetazo en plena mandíbula que le hace trastabillar hacia detrás. Bruce afortunadamente no cae y rápidamente contraataca con una serie de puñetazos rectos verticales estilo Wing Chun, ya lo sabéis, que no dieron en el blanco, obviamente estaba nervioso y ¡boom!, de repente otro contraataque por parte de Chung que golpea a Bruce en la nariz y en el ojo. Así, bueno, finaliza el primer round y Bruce, nervioso, empieza a hablar en el minidescanso con el señor manos habladoras, diciéndole que mejor dejarlo, porque su padre, como descubriese que se estaba peleando, se la iba a liar y claro, iba a volver con un ojo morado, con la nariz sangrando, tal. Así que mejor retirarse ahora y dejarlo en empate. Pero claro, el señor manos habladoras le dijo que si se retiraba ahora, no lo dejarían en empate, sino que perdería. Tengo que decir que, según la gente que conoció a Bruce en aquella época, era un pequeño defecto que tenía, y es que él, cuando perdía, siempre buscaba una excusa para encubrir su derrota. Esto es lo que dice la mayoría de gente que le conocía en aquella época. Pero bueno, vamos a ver. Esto es también normal. Yo recuerdo pegarme con 2 tipos en la calle una vez con 15 años, recibir una buena paliza. Sí que es verdad que le abrí un poco la ceja a uno, pero bueno, yo recibí probablemente más que ellos. Recuerdo días después ir diciendo que ¡ah, qué suerte han tenido los tipos de que al final viniese un hombre a separarnos, porque si no, cosas de adolescentes! En fin, bien, volvemos al combate. Manos habladoras animó a Bruce, le dijo que podía ganar, que tenía que meterle ganas, que tenía las capacidades y habilidades necesarias para hacerlo. Bruce le contestó: ¿de verdad piensas que puedo? Manos habladoras le animó y allá que salió Bruce, esta vez más calmado, y ¡boom!, encadenó una serie de puñetazos directos que mandaron al otro detrás de un tanque de agua medio groggy. Muy brutal. Tras ello, el árbitro detuvo la pelea y dio a Bruce como ganador. El árbitro, que por cierto era un alumno de la escuela de Bruce, pero sí que es verdad que lo eligieron ambas escuelas porque era alguien que tenía fama de ser muy justo. Así que Bruce fue digno ganador. Eso sí, al volver a casa tuvo que ponerse un huevo cocido en el ojo, que es lo que decían según algunos chinos, que eso ayuda a eliminar la inflamación, tal y cual.
y bueno, se puso el huevo cocido en el ojo, intentó evitar que su padre se enterase y al final creo que lo consiguió. Sí que es verdad que con el tiempo, pues bueno, cuando la policía ya empezó a considerarle como un delincuente juvenil, fue cuando su padre ya no tuvo más remedio que mandarle hacia Estados Unidos. 29 de marzo de 1958, 30 estudiantes se reunieron en el gimnasio del Colegio St. George para un campeonato de boxeo. Los dividieron en una docena de categorías por peso. En la categoría de Bruce, que tenía por aquel entonces 17 años, solo eran 3. Él y 2 más. Uno de ellos era Gary Helms, el cual había ganado ese pequeño torneo durante 3 años seguidos. Se decidió que Helms, como era el campeón, pelease contra el otro chico antes de enfrentar a Bruce, y el ganador de Helms y del otro chico se enfrentaría con Bruce por el campeonato. Pues bueno, pelearon Helms y el otro, y como no, Helms ganó. Entonces Bruce realmente solo tenía que pelear una vez y se llevaría el trofeo. ¿Y cómo era Helms? Más ligero y pequeño que Bruce, pero eso sí, bastante duro, y obviamente llevaba ya un tiempo compitiendo en boxeo. Bien, llegó el momento del combate y el árbitro llamó a los dos al centro del ring. Se pusieron en posición y ¡boom! Empieza la batalla. Fue muy curioso porque Bruce llevaba una posición de Wing Chun, ya sabéis, con la mano al frente, y el otro chico se posicionó directamente como el estilo de boxeo tradicional. ¡Pam! Choque de civilizaciones. En aquellos días, ya sabéis, Hong Kong estaba ocupada por los británicos, así que bueno, fue algo curioso. Flash, empieza el combate y Bruce se abalanza con una serie de puñetazos estilo Wing Chun y lanza a su oponente directamente al suelo. Pero Gary se volvió a levantar, ya os he avisado de que era un tipo bastante duro. Bruce, de hecho, lanzó varias veces a su oponente durante el combate a la lona, pero no tanto por los golpes, sino porque iba a saco a por el otro estilo Wing Chun, como un tanque. De hecho, el árbitro le llamó la atención un par de veces advirtiéndole de que esas embestidas no eran propias de un combate de boxeo. Bien, la pelea siguió y Bruce al final ganó por decisión unánime, pero claro, no estaba contento y de hecho este fue un punto clave en la vida de Bruce. Los golpes de Wing Chun no están pensados para un combate de boxeo y el hecho de que muchos de sus golpes no le hiciesen a Gary ni cosquillas es algo que le tocó la moral de verdad. De hecho, una metralleta, ya sabéis, en Wing Chun muchas veces se ataca así, con una metralleta de puñetazos. Es un ataque que Bruce usaba mucho durante su adolescencia. Y claro, estos puñetazos rectos verticales no funcionan de la misma manera si tu oponente lleva guantes como si no. Con guantes de 8 onzas es más fácil cubrirse de este ataque, y Bruce estaba acostumbrado a pelear sin guantes en las azoteas de los edificios de Hong Kong contra los practicantes de Kung Fu, o sea, de otros estilos de Kung Fu. Le supo muy mal el no haber sido capaz de noquear a su oponente, y desde aquel momento su visión de los deportes de combate cambió. ¿Y por qué? Porque vio con sus propios ojos como muchas de las técnicas que le habían servido en los combates callejeros, en un ring contra un rival más pequeño que él, no le fueron útiles. Seattle, Estados Unidos, 1959. Esta anécdota la relatan dos de sus exalumnos, Gish Glover y Ed Hart. Bien, Bruce estaba dando una demostración y se ve que dijo algo que a un practicante de karate no le gustó demasiado, y tengo que decir también que Bruce, el meterse en problemas tras dar exhibiciones y demostraciones era algo que a Bruce le pasó más de una vez. ¿Y por qué? Porque era bastante provocador. Pero bueno, en fin, el karateka, muy enfadado, empezó a desafiar a un Bruce de 19 años que, esta vez viviendo en Estados Unidos, no quería meterse en problemas, por lo que rechazó su desafío varias veces. Este era el típico patancete ignorante que piensa que si te desafía y no quieres pelear con él, debe de ser porque le tienes miedo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues bien, seguir mareando a Bruce. Y bueno, al final, Bruce, cabreado, accedió. Y fueron al YMCA de Seattle, a la pista de deportes del pabellón. Y ahí empezó el combate. El karateka atacó a Bruce directamente con una serie de patadas y ¡boom! De repente Bruce le interceptó con un puñetazo y luego le ametralló estilo Wing Chun con una serie de golpes directos. Esto llevó al karateka contra una pared y el pobre, claro, no sabía por dónde salir. Lo típico que está contra la pared y va lanzando los típicos golpes a izquierda y a derecha que no llegaban a ningún sitio, mientras Bruce estaba ahí ametrallándole. De repente, ¡pam!, cayó al suelo de rodillas. Y en ese momento, atención, Bruce aprovechó y le metió un patadón en la cara que le hizo caer hacia atrás inconsciente. En ese momento, Ed Hart relata como alguien gritó ¡No! Claro, normal, el otro pobre, si tú tienes a un amigo que cae al suelo reventado y alguien le da un patadón en la cabeza como a un balón de fútbol que le hace hacer un mortal hacia atrás, pues bueno, lo más normal es que grites ¡No! Cago en la leche, tío. Pobre karateka. Y bien, vamos con la que probablemente sea la pelea entre dos practicantes de Kung Fu más famosa de todos los tiempos. San Francisco, 1964, Bruce Lee y Won Jack Man, ambos de 23 años. Se ha dicho, por cierto, vamos a empezar desmontando algunos mitos, que esta pelea fue porque Bruce estaba enseñando a aquellos que no eran chinos, o sea,
occidentales. Eso enfureció mucho a la comunidad china de San Francisco y estos decidieron desafiarle con la premisa de que si perdía tendría que dejar de enseñar a extranjeros, blancos, negros, verdes, azules, lo que sea. Esto, amigos míos, siento comunicároslo, es falso. ¿Y por qué se extendió este rumor? Os estaréis preguntando. Muy fácil. Esto es algo que Bruce contó a su mujer Linda, porque aquella, la pobre, que no se enteraba de la misa a la mitad, no sabía lo que estaba pasando, que estaban haciendo esos chinos ahí, que querían pelearse con su marido, que además ella estaba embarazada de 8 meses. Bruce en ese momento supongo que decidió, para no preocuparla, decirle y contarle esto. Pero esto no es la realidad. Claro, fue Linda, la viuda de Bruce Lee, la que en documentales, incluso en su libro, que lo tengo ahí, empezó a extender la idea de que los chinos y Won Jack-man habían desafiado a Bruce porque estaba enseñando a extranjeros. Pero eso no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Entre otras cosas porque Won Jack-man en aquella época también enseñaba a extranjeros. Enseñaba a occidentales, no enseñaba solo a chinos. Claro, Bruce no pensó, supongo, que esa, como diría Forrest Gump, mentirijilla que no hace daño a nadie, iba a convertirse en la piedra angular de lo que después se iba a publicitar como un desafío a muerte de los malvados chinos de San Francisco y Bruce Lee, el defensor de todas las razas y del bien supremo. Y mira que yo admiro a Bruce Lee, Pero bueno, no, amigos. Lo siento, pero la historia no fue así. Lo que aquí pasó verdaderamente, o sea, ¿por qué se dio el combate? ¿Ganó Bruce? ¿Perdió? Os va a sorprender mucho. Ha sido algo difícil de investigar, no es fácil de averiguar porque depende de la fuente, de a quién preguntes, bueno, del libro que leas y tal y cual. La versión varía mucho, pero bueno, esto explica el devenir de los acontecimientos, explica por qué en muchos aspectos Bruce cambió radicalmente su punto de vista sobre las artes marciales tras este encuentro. Si este vídeo veo que os gusta, os explicaré qué pasó en este desafío, por qué se dio y demás. Es algo, amigos, ya os digo, que no ha sido fácil de averiguar. He tenido que leer e investigar varias fuentes de información, pero eso sí, al final he podido articular y dar coherencia a lo que pasó, escuchando a un lado y al otro, al de Bruce y al de Won Jack-man. Así que... Alberto, eres un desgraciado, tienes que contarlo. Próximamente. 1973, rodaje de Operación Dragón. Bruce Lee tenía 32 años en aquellos días. Eso sí, antes de seguir con esta anécdota, os tengo que explicar brevemente cómo fue el rodaje de Operación Dragón. Primero de todo, para Bruce fue importantísimo, era la oportunidad que había estado buscando durante años, porque aunque él fuese tremendamente querido y respetado, famosísimo en Asia, aunque sus películas batiesen récords de taquilla en Hong Kong, aunque la cola para sacar una entrada para ver sus pelis en el cine en algunos países del sudeste asiático fuese casi de kilómetros, su verdadero sueño, lo que él más anhelaba, era ser una estrella americana. Una estrella internacional, tal y como escribió en su objetivo principal definido. Pero bueno, ¿por qué os digo esto? Bien, Bruce estaba bajo muchísimo estrés. Estaba tan nervioso el primer día que tuvo que empezar a grabar Operación Dragón que tenía un tic en el ojo. O sea, sí, ya sabéis. Eso sí, luego se tranquilizó y se le pasó. Pero la primera escena de Bruce en Operación Dragón costó de grabar. De hecho, él tardó mucho en acudir al rodaje de lo nervioso que estaba. Tanto que los productores tuvieron que empezar a grabar otras escenas antes que las suyas. ¿Por qué? Pues porque no estaba disponible. El lunes hay que grabar. Y Bruce no aparecía. Vale, el martes vienes, ¿verdad? Sí que iré. Pum. Y después no iba. O sea, estaba como un flan. Esto poco a poco fue cambiando, al final él, ya os digo, se decidió a acudir al rodaje, sí que es verdad que tuvo el problema del tic, pero bueno, al final se acostumbró, se pasó, todo mejoró y pese a que seguía bajo un estrés tremendísimo, ya no tuvo tics ni otras historias. Y bien, ¿qué más pasó en esta peli? Pues que se llamó a casi toda la comunidad de especialistas de Hong Kong, que eran la inmensa mayoría artistas marciales. Jackie Chan aparece en Operación Dragón, Sammo Hung, Yuen Biao, muchos de los que luego conformarían de hecho el equipo de especialistas de Jackie Chan aparecen en esta peli. Fue todo un acontecimiento en Hong Kong y claro, esto hizo que Bruce algunas veces durante el rodaje fuese desafiado. Había un muro al que los especialistas subían y cuando pasaba, pues algún listillo le decía alguna estupidez. La mayoría, eso sí, la mayoría de especialistas eran respetuosos, más que nada porque Bruce cuidaba mucho y respetaba a los especialistas. De hecho, le gustaba comer con ellos, le gustaba preguntarles cómo estaban. Eso sí, una cosa tenéis que tener en cuenta. Una cosa es desafiar a alguien a través de internet, bueno, internet o de la televisión, o decirle a tu amigo en un cine, mira, yo a ese le reviento. Y otra cosa es hacerlo cuando tienes a esa persona cara a cara. Más que nada porque se trata de una figura pública. Él a ti no te conoce, absolutamente de nada. Y tú a él nunca le has visto en persona, no le has tenido delante. Y claro, vamos a ver, una figura como Bruce Lee, una cosa es decir, ah, yo le gano perfectamente. ¿Sí? Pues ala, ahí lo tienes delante, a Bruce Lee. Desafíale.
A mí a este respecto me han pasado, voy a contaros alguna breve anécdota, cosas muy curiosas. Una vez me encontré a un practicante de Krav Maga, con unos semi-amigos o bueno, conocidos y tal y cual. Yo sabía quién era él. Y sabía que me había puesto verde por YouTube, insultándome, o sea, verde por los comentarios, un hater. Insultándome a mí, a gente que me seguía, insultándome a mí delante de este grupo de amigos míos o conocidos. Pero claro, él no sabía que yo sabía quién era. Y él no sabía que a mí esa información me estaba llegando. ¿Y qué pasó cuando le vi en persona por primera vez? Ah, hola, me llamo Alberto, ¿me conoces? No sé quién eres. Tengo un canal de YouTube. Ah, pues no sé nada, es que veo muy poco YouTube. Tú ves delante de ti a un imbécil de este calibre, que te pone verde por la espalda, que dice que te ganaría, que te va a reventar la boca solo con un brazo, y qué tal. Y cuando le tienes delante se caga por la pata abajo, pues bueno. Una cosa es ver a alguien a través de una pantalla y otra cosa es tenerlo frente a frente. Bien, volviendo a Bruce, hubo un desequilibrado que empezó a llamarle dragón de papel desde arriba del muro que os he comentado y a reírse de él. Bruce no le hizo ni caso, pero claro, esto se dio ya varias veces y al final le contestó y le dijo: ¿por qué no bajas aquí y me demuestras lo bueno que eres? Empezaron a hacer sparring suave, sin guantes, claro, y a intercambiar algunas técnicas. Eso sí, Bruce se dio cuenta de que el tipo iba a hacerle daño de verdad, que le estaba atacando de verdad. Entonces, ¡boom!, le metió un patadón en la boca que le hizo trastabillar y después le inmovilizó. Y no sé si le dislocó el brazo, de hecho, en la inmovilización también. Lo que sí sé es que el tipo no volvió y que luego Bruce se hizo cargo de los gastos médicos. Intentó cuidar de él después de lo que había pasado, aunque había actuado ese listillo como un imbécil. También os digo, esto fue grabado, o sea, esto podríamos estar viéndolo hoy en día. Si no fuese porque Bruce, nada más terminar el encuentro, fue directo a la cámara, sacó el rollo de película y lo veló. Vamos a ver, Bruce era un buen tipo, pero tampoco era tonto. Y el que hubiese una grabación suya pegando a un especialista al que además lesionó, probablemente si le hubiese demandado tal y cual o podría haberse metido en líos legales. Así que el caso es que eso es lo que pasó y nada más, chicos. Esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado, ya sabéis. Os dejo mi Instagram en la primera línea de la descripción. Si este vídeo gusta, haré uno hablando del combate de Kung Fu más famoso de todos los tiempos, analizando y viendo qué es lo que pasó en realidad. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.